Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Pablo Simón, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Existe un porcentaje de la población mundial que vive bajo dictaduras? Pues sí, ahora mismo la cifra que tenemos es que el 70% de la población del globo vive en un sistema autoritario de una forma o de otra. Así que cuando hablamos de la democracia tenemos que hablar de ella como una excepción, no como la regla. El 70%, Es muchísimo y de hecho cada vez más. Cada vez más porque lo que estamos viendo… Completamente antiintuitivo, ¿no? O sea, pensaríamos que poco a poco las dictaduras tienen que ir desapareciendo. Claro, Aimar, pero democracia. Aimar, ese es un razonamiento paso. muy noventas. Es decir, era la época, no en serio, era la época del optimismo democrático. Tú date cuenta que en los años 90-2000 parecía que iba a ser la única regla de juego. Era la época en la que cayó el muro de Berlín, era la época en la que hubo transiciones democráticas en América Latina, en el sur de Europa, y sin embargo lo que estamos viendo ahora, de acuerdo con los datos más recientes que tenemos, es que estamos al mismo nivel de países autoritarios que los años 80. Es decir, es como si otra vez hubiéramos levantado el telón de acero, pero esta vez con dictaduras de otro tipo. No tienen nada que ver, desde luego, con las de entonces. ¿De qué tipo, Pablo? Pues ahora estamos en un mundo en el que los autoritarismos electorales es la regla. Es decir, así como la norma en la que nosotros nos imaginábamos llegaba a la dictadura tradicionalmente, y así llegó a España, era un golpe de Estado, ¿no? Esto era lo común, los militares tomaban el poder por las armas, se instalaban allí durante un tiempo. Lo que estamos viendo es que ahora, más que golpes de Estado, hay autogolpes. Es decir, ahora la regla común está siendo, en general, que primero llega un líder fuerte al poder y lo hace merced de que las instituciones están totalmente degradadas, hay críticas con la clase política tradicional, etcétera, etcétera. Llega y desde ahí lo que hace es desmontar los contrapesos a su poder. Empieza a dificultar la vida a la oposición, a los medios de comunicación, a trucar el sistema electoral y terminamos en un sistema que poco a poco termina vaciándose de contenido porque es democrática solo la fachada. De facto, lo que ocurre es que allí no se pueden perder elecciones. Tú sabes bien, Aimar, que no hay que tener muchas dudas sobre quién va a ganar las presidenciales rusas cada vez que se presente. Es decir, no tenemos demasiadas dudas sobre eso. Pues bueno, esto es la historia de tantos países como Turquía, como Venezuela o como Rusia. No podemos vincular el concepto de dictadura a allí donde no se vota. Correcto. Esto yo creo que es muy importante también recordarlo. En las democracias siempre se vota, pero no en todos los sitios que se vota hay democracia. Calculamos que, de nuevo, aproximadamente 3 de cada 4 sistemas autoritarios celebran elecciones. Y eso a los dictadores les viene bien. Les viene bien porque es una manera de mostrar su poder, de intimidar a la oposición, de ponerse esa fachada democrática. En realidad, fíjate, esto es muy curioso. Desde la Segunda Guerra Mundial para aquí, todo el mundo reivindica la palabra democracia. Me acuerdo mucho de un chiste, ¿no?, que había en Sí Ministro de ¿cómo se llama este país? República Democrática Popular del Yemen. Dice, claro, una dictadura, ¿no? Es decir, aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál era la dictadura en Alemania? República Democrática Alemana, ¿no? Es decir, las dictaduras de socialismo real también reivindicaban eso porque era lo que era visto como lo legítimo. Que te llamen dictador sigue siendo peyorativo incluso para un dictador de verdad. O sea que lo diferencial es que la oposición pueda ganar. Exacto, las elecciones, ¿no? exacto. Esta es como la condición sine qua non. Lo único que sabemos que seguro pasa en una democracia es que quien está en el poder puede perder las elecciones. Es decir, esto es lo más importante. Eso solo pasa en democracia, porque puede perderlas o no, pero existe la opción. Es decir, tú no sabes qué es lo que va a ocurrir hasta que la gente vota. Es decir, hay incertidumbre antes de votar. Tenemos encuestas, pero luego pasa lo que pasa. Cuando alguien pierde las elecciones, acepta el resultado, se va ordenadamente a casa. Esto es súper importante, Aimar. Hemos tardado miles de años en ser capaces de alternarnos el poder en ausencia de violencia. Esta es una excepción histórica. Y además las elecciones se repiten en el tiempo, ¿no? Estas son las 3 cosas. Por eso hay señales que nos alarman mucho en nuestras democracias, como que no se acepte el resultado de una elección.
No. Cuando alguien no acepta el resultado de la elección o siembra dudas sobre la transparencia del sistema electoral, lo que está haciendo en el fondo es impugnar el núcleo mismo de la democracia entendida como procedimiento para alternarse en el poder. Y eso son señales peligrosas. Y fíjate que todos los quintacolumnistas del autoritarismo internacional siguen casi el mismo manual, ¿no? Hay un concepto del que quiero que me hables, Pablo, que es ese eufemismo de democracia imperfecta. Esto es interesante porque, como muy bien dices, es un eufemismo y entra en un debate que me creo que es muy interesante. ¿Un sistema puede ser parcialmente democrático? ¿O un sistema es democrático o no lo es? ¿Vale? Esto es un debate que no tenemos resuelto tampoco en la ciencia política. Tú no puedes decir que alguien está embarazado o no lo está o no lo está. Pero también puedes decir que alguien puede tener una democracia de mayor calidad o menos. No. Uno puede tener un sistema democrático imperfecto. Pero claro, muchas veces lo que se dice es, no, nosotros tenemos nuestras propias instituciones, esto funciona, claro, pero eso también es compatible con tener un sistema autoritario. Esa es parte del problema, ¿no? ¿Hay algún tipo de dictadura más propensa a acabar en una guerra civil? Pues mira, lo primero que creo que merece la pena es un poco clasificar las dictaduras, porque pensamos que todas son iguales y te aseguro que no tiene nada que ver la que tiene en Arabia Saudí con la que tienen en Corea del Norte, con la que pueden tener en Rusia. Y es que en realidad hay como tres grandes familias, ¿vale? La primera es la familia de las monarquías autoritarias, que son básicamente los reyes que gobiernan en Emiratos Árabes o en Arabia Saudí. Estas normalmente suelen ser menos violentas porque tienen una ventaja respecto a otras dictaduras. La sucesión está clara. Eso no lo sabemos desde el Rey León. Es verdad que puede haber un tío que se te rebele, pero más o menos, ¿vale? No quiero sonar aquí como Juan Carlos Monedero, pero ahí tenemos la lección de cómo funcionan las monarquías autoritarias. Las militares es el otro tipo de dictadura, que esta se basa en golpe de Estado. Y luego las civiles, que estas son las que están de moda. ¿Vale? Es decir, lo que hacen muchas dictaduras es establecer partidos y procedimientos que pueden concentrar más o menos el poder en el líder. El partido dominante. Eso es. Porque el partido viene muy bien. Un partido en una dictadura funciona exactamente igual que una democracia. Permite a los ambiciosos trepar dentro del sistema, les da ventajas para conseguir rentas, redes clientelares tremendas. Es decir, el partido Baath de Bashar al-Assad, si tú estabas 12 años militando dentro, te daba acceso a sanidad en Siria. Claro, esto es una ventaja importante, ¿no? Entonces te interesa interpar. O si quieres hacer negocios en China, tienes que ser militante del Partido Comunista Chino. Esto es muy importante. Eso te genera fidelidad. Pero claro, esas dictaduras a veces se personalizan. Es decir, no tiene nada que ver hoy, por ejemplo, la China de Xi Jinping, que cada vez concentra más el poder en su figura, que la de aquellas dictaduras que tienen un sistema más colegiado. Son estas personalistas, como era la de Bashar al-Assad, o la de Ben Ali, o la de Gaddafi, las que acaban más en guerra civil. Porque no hay término medio. Es decir, estos saben que si salen del poder va a ser con los pies por delante y se quedan allí hasta las últimas consecuencias. Para una dictadura es fundamental sobrevivir. ¿De qué depende que unas duren más que otras? Pues mira, hay diferentes factores que pueden ayudar. La estructura interna ayuda, es decir, la cohesión dentro del régimen. El control del aparato represor, por supuesto, es muy importante, pero también tener cierta capacidad de supervivencia a shocks, ¿vale? Es decir, las dictaduras se enfrentan a shocks de muchos tipos. Por ejemplo, perder una guerra, la dictadura argentina, o una crisis económica de inflación, la mayor parte de las dictaduras latinoamericanas, incluyendo también la crisis de inflación de la española, por cierto. Cómo tú consigas capear esa crisis puede marcar la diferencia entre poder sobrevivir o no, porque las democracias tenemos una ventaja. Si la situación política va mal, podemos echar al gobierno. Y eso es muy bueno. Tenemos un fusible que podemos recambiar. En una dictadura no. En una dictadura, si tú tienes una crisis económica, ¿a quién vas a echar la culpa? Al régimen. Es que eso no suena. Es que es lo que estamos viendo en Irán. Es que es lo que estamos viendo en la decadencia de la Venezuela de Maduro. Es que la gente no puede decir que basta con un cambio cosmético. Es que ya no dices gobierno fuera, dices régimen fuera. Y eso es importante. Ahora que hablas de dinero, ¿tener recursos naturales es un escudo protector para una dictadura o no? Totalmente. Esta es la que Ross llamaba la maldición de los recursos naturales. Y hay una correlación muy fuerte entre tener petróleo, opiáceos, coltán, gas natural, con que tengas una dictadura. ¿Por qué? Porque eso al dictador le da una fuente directa de ingresos. Y eso le permite pagar mejor a sus militares, subvencionar a los ciudadanos si es necesario, no ponerles impuestos. Te da un margen de maniobra para poder sobrevivir. Fíjate que esto nos lo encontramos siempre, ¿no? Las petromonarquías árabes sobreviven gracias al oro negro. Bueno, hasta cierto punto, la Venezuela de la que hablamos ahora se encuentra en la situación que se encuentra porque ese recurso natural, que era el petróleo, deja de fluir y por lo tanto vuelve a la dictadura vulnerable. ¿Sobrevive mejor una dictadura que tenga su origen en un alzamiento popular?
depende de lo revolucionaria que sea y si establece bases de apoyo posterior. Es decir, aquí... A ver, explícate. Sí, una revolución es, entre comillas, fácil. Una revolución aglutina, no es fácil obviamente, pero aglutina sectores muy heterogéneos, ¿no? Pero ¿qué saldrá después de la revolución? Depende de la fuerza relativa de distintos sectores que puedan, de un lado, controlar la población y del otro, construir bases de apoyo. Te pongo el ejemplo de la revolución de los ayatolás, ahora que estamos hablando de Irán. Todos se rebelaban contra la dictadura del Shah de Persia, una dictadura autocrática, brutal, súper represora. Y ahí tenías desde sectores liberales, a favor de la democracia, fundamentalistas islámicos, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió? El fundamentalismo islámico tenía una base social fuerte, tenía capacidad para embridar la revolución y transformarla otra vez en un sistema autoritario de un cuño distinto, como es el que finalmente existe ahora allí. Por lo tanto, lo que es muy importante es entender que las revoluciones tienen ese componente de que hay muchos actores juntos y que no todos tienen la misma fuerza relativa. Saber qué saldrá después, desde luego, es más arriesgado que otro tipo de transiciones a la democracia. Uno piensa que las dictaduras terminan cuando colapsan, pero claro, después también uno piensa, en el caso de España, ahí no colapsó nada. Totalmente. Esto es, hay como dos familias de transiciones, ¿no? Las que llamamos cascada revolucionaria, es decir, hay una revuelta de la gente y tiran abajo al dictador. Esto tenemos a nuestros vecinos de la revolución de los claveles, es un poco lo que ocurrió. Lo que ocurrió aquí en España fue una transición desde arriba. Y eso siempre empieza con un proceso que es la que llamamos la liberalización de la dictadura. Y es muy importante recordar algo fundamental. Los que están en una dictadura quieren permanecer en el poder. ¿Vale? Esto es lo más importante, que nadie se piense que hoy Delcy Rodríguez o que en su momento las élites del franquismo sufrieron una conversión mágica y se volvieron demócratas. No es verdad. Lo que querían era liberalizar la dictadura, es decir, ensanchar la base social de apoyo para que el régimen, con los menos cambios posibles, pudiera perpetuarse en el tiempo. Otra cosa es que luego pierdas el control. Es decir, porque luego esto es un juego en el que la oposición también entra. Pero cuidado, esas liberalizaciones pueden acabar en una democracia o en un sistema autocrático que garantice algunas libertades pero que tenga continuidad. Esa es la gran incógnita. ¿Y eso crees que es lo que podemos ver en Venezuela, ¿no? Yo creo que es lo que podemos ver. Es decir, en realidad los pasos que estamos viendo ahora son los de una liberalización de un sistema autocrático. Son estas fases iniciales en las cuales tú aflojas un poco la represión. Esto a veces a la dictadura le puede venir bien en determinados momentos, porque hay una cosa clásica de la que hablamos en ciencia política, que es el dilema del dictador. Uno de los problemas que tiene una dictadura respecto a una democracia es que un dictador no sabe cuánta gente le apoya de verdad, porque le está pidiendo adhesión a base de ametralladoras. Entonces es imposible saber si de verdad te apoyan o no. Entonces de repente hay gente que se cree que tú abres al sistema autoritario a una elección y que van a ganar las elecciones ellos, véase Pinochet con el referéndum en su momento y de repente, oh sorpresa, es que no tienes el apoyo mayoritario. Por lo tanto, esto Delcy Rodríguez puede estar empleándolo ahora como un mecanismo para intentar pulsar, no de un lado solo la amenaza de la intervención de Donald Trump, ¿vale? Que eso desde luego está encima de la mesa la pistola, sino también para intentar pulsar si puede haber sectores que les interese acercarse al régimen y ensanchar su base de apoyo precisamente para sobrevivir, porque que nadie piense que un dictador se quiere ir voluntariamente a su casa. ¿Se ha dado el caso, tienes tú en la cabeza algún caso de régimen dictatorial o semidictatorial que mute en un régimen democrático y que esos mismos gobernantes sigan gobernando porque los elija el pueblo? Es extraño, suele ser raro, porque lo normal es que haya lo que llamamos las elecciones fundantes, que son las primeras elecciones democráticas, y es normal que las élites del régimen saliente se presenten a las elecciones. Suele ser extraño que permanezcan en el poder, eso es raro. Ahora, que puedan continuar con puestos representativos importantes, no lo sé, Manuel Fraga Iribarne. Quiero decir, no hace falta que nos vayamos tan lejos para entender que luego una parte de esas élites pueden continuar también en el poder. Ahí es donde está el juego. En algunos países, por ejemplo, en los de Europa del Este, los que eran de partidos comunistas pues fueron mayoritariamente barridos. En otros sitios volvieron. Te pongo un ejemplo también. Ahí tienes a los Fujimori, ¿no? Es decir, Fujimori luego, la dinastía luego intenta volver otra vez al poder de una forma o de otra. O sea, que estas dinámicas ocurren, ¿no? Incluso como vimos en el caso de tener a Bulgaria, ¿no? A Simeón II de Bulgaria siendo rey y luego siendo presidente también de un sistema republicano. O sea, que por poder elegir tenemos de todo. Por cierto, ¿dictadores o dictadoras? ¿Hay brecha de género en esto? Tenemos brecha de género. Hay buenas noticias porque la estamos empezando a cerrar. Ya tenemos dos dictadoras. Hay más dictadoras. Ya tenemos dos dictadoras en ejercicio. Tenemos a
Delcy Rodríguez y a Samia Suluhu de Tanzania, ¿vale? No estamos en la época en la que teníamos solo una, por ejemplo, el caso de Imelda Marcos. Muchas veces las dictadoras están en el poder porque muere su marido. Y aquí, si me permitís la recomendación de un documental que está en abierto y lo puede ver todo el mundo, Las esposas de los dictadores. ¿Vale? Es un documental maravilloso para la gente que quiera profundizar en cómo luego los dictadores tienen un clan familiar que se pega al poder y cómo el toque femenino también juega aquí un papel relevante. Hay una cosa, claro, nos decías al inicio, cada vez hay más dictaduras. Esto obviamente dificulta su aislamiento, porque antes a una dictadura podías hacerle el vacío, digamos, ¿no? Intentar que eso sirviera para su colapso, pero claro, si hay cada vez más dictaduras... Claro. Esto yo creo que es muy importante también recordarlo. El clima internacional y el clima de opinión ha cambiado y ha cambiado mucho. Cuando la democracia estaba llegando a España, años 70, 80, tú tenías una, podríamos decir, internacional democrática. Es más, durante los años 90, los países apoyaban a las oposiciones democráticas de otros países. Hoy es al revés. Hoy tenemos una internacional reaccionaria. Es decir, hoy los autoritarismos irradian hacia el conjunto del mundo, entrenan a los distintos partidos que quieren retrocesos autoritarios, y esta es una novedad. El clima internacional importa. El aislamiento es más difícil. Hacer hoy una boicot total, como el que se hizo al apartheid de Sudáfrica, por poner un ejemplo, es mucho más complicado, porque hoy sería divisivo. Ya. Simón, ¿te quedas a la mesa del análisis? Me quedo, pues, gracias. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.